Hola, el día de hoy quiero platicarles acerca de los receptores acoplados a proteínas G, unas proteínas que me han llamado la atención en mi labor de investigación en medicina y en el área biomédica, que son interesantes. Quiero platicarles el por qué me parecen interesantes. Son proteínas que están en la membrana de las células, que las hacen actuar de una manera distinta y que reciben estímulos, por ejemplo, de olores, de sabores, de algunos estímulos luminosos también que alcanzan algunos ligandos de estos receptores y que reciben señales también de neurotransmisores o de hormonas que hacen que estas células se comporten de una manera distinta. En la actualidad también hemos encontrado algunos detalles sobre la manera en que reciben estas señales y cómo las convierten respuestas internas en la célula. También se les conoce como de siete dominios transmembranales, receptores acoplados a proteínas G o metabotrópicos. ¿Sí? Estas proteínas tienen unas características particulares que comparten. Tienen un amino terminal hacia afuera de la célula y un carboxilo terminal al interior de la célula. Y siete veces atraviesan la membrana con unas hélices. Y estas están dispuestas de esta manera en la bicapa lipídica. Aquí les muestro cómo se organizan, pero esto es un esquema solo 2D y aquí van mostrando cómo se van acomodando en realidad dentro de la membrana bilipídica, de manera que al interior es donde reconocen al ligando. Este ligando, una vez reconocido, hace que esta estructura se modifique, que se mueva un poco este receptor y va a hacer que actúe de una manera diferente en las proteínas con las que esté interactuando. Por ejemplo, unas proteínas de tres partes diferentes, se dice heteroteiméricas, que se llaman proteínas G, porque estas a su vez interactúan o actúan de una manera diferente si tienen GDP o GTP, y cuando son modificadas su eh, conformación debido al movimiento dado por la interacción de los ligandos con los GPCRs, ocurre una respuesta celular. Aquí por último les muestro el detalle de estos receptores y detalles que se han podido observar a través de estudios por cristalografía de rayos X que nos permiten con mayor definición ver la interacción. ¿Por qué son importantes? Porque son muchos de los que se estudian en medicina y biología, sí, son como ejemplos los dopaminérgicos, los adrenérgicos, los de serotonina, los que reciben algunas sustancias de cannabis o que se parecen a cannabis que producimos endógenamente, aquellos que reciben algunas señales que transforman los estímulos luminosos a señales que procesamos en nuestro cerebro, los de sustancias excitadoras, inhibidoras de las funciones en nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Y son el principal blanco de muchos fármacos. De los fármacos que se encuentran en la farmacia, más de la tercera parte son sustancias que actúan sobre receptores acoplados a proteínas G. Sus ventas representan cantidades millonarias para la industria farmacéutica y por lo tanto se invierte mucho para desarrollar nuevos fármacos que alcancen a estos receptores. Hay muchas enfermedades en las que se ha encontrado que están afectados estos receptores. Por mencionar algunas, pues hay algunas personas que tienen hipertensión porque expresan mucho o poco de un receptor de estos en particular, o familias con esquizofrenia que tienen, por ejemplo, un receptor dopaminérgico mutado, con más prolongado, por ejemplo, más grande que el que tenemos la mayoría de los humanos, ¿no? O familias con Alzheimer que tienen un GPCR poco expresado en células importantes para consolidar la memoria, o algunas células cancerosas pueden expresar un exceso o una deficiencia de expresión de receptores acoplados a proteínas G. Y entonces, por ejemplo, aquellos tipos de cáncer que tienen mucho GPCR, puede ser que a esas células les sirva para sobrevivir, pero también que sea un blanco atractivo para eh, diseñar una sustancia que termine con ellos. ¿Sí? A entenderlos nos ayuda a explicar por qué algunas personas no responden a ciertos fármacos, por qué algunas personas pierden el efecto a ciertos fármacos cuando al inicio sí respondían, o por qué algunas personas presentan condiciones como las que les mencioné en la diapositiva pasada, ¿no? Que pueden ser asociadas a pues, características de un individuo o a una patología.
Se han estado investigando en los últimos años y en este siglo se han obtenido varios avances. Por el 2000 se obtuvieron las primeras estructuras de los receptores acoplados a proteínas G en el tejido en donde más se expresan, que es en la retina. Me refiero a más se expresan, a que se expresan con una mayor cantidad de proteína naturalmente, y después se pasaron esas proteínas o los genes que daban para esa proteína en otros sistemas celulares, bacterias y otros tipos de células, incluso algunas cancerosas, para que expresaran mucho en su membrana y se pudieran obtener algunos detalles. Así se han obtenido proteínas estabilizadas con otros segmentos de proteínas que nos permiten pues, ver los detalles tridimensionales o que nos permiten ver cómo interactúan con colesterol, cómo interactúan entre ellos con otros receptores acoplados a proteínas G o con las proteínas con las cuales interactúan para dar las señalizaciones clásicas que conocemos. Hay muchos detalles que analizar y espero poder platicárselos en alguna otra sesión. Sí, pero hay varias formas que tenemos que analizar sobre los detalles estructurales de estos receptores acoplados a proteínas G, sobre la activación de la señalización por una vía clásica o por algunas vías ahora han visto que pueden interactuar y dar señales por diferentes vías y cómo hacerle para que sea preferentemente una vía o cómo podemos hacer para que estos receptores se escondan de la superficie celular o salgan hacia la superficie celular, cómo interactúan, les decía, entre diferentes o iguales tipos de receptores acoplados a proteínas G, cómo pueden afectar a otras proteínas de las cuales no se sabe que interactúen directamente, pero pueden afectar su función, o cómo se puede conocer que tienen diferentes fases de activación y de respuesta dentro de las células. ¿Sí? Entonces, pues, agradezco su atención y quizá también les pueda contar de algunos detalles relevantes y históricos. Por ejemplo, aquí que el último premio Nobel relacionado con receptores acoplados a proteínas G se dio en 2012 a los médicos Brian Kobilka y Robert Lefkowitz, quienes se pusieron como meta por muchos años el obtener cristales para eh, hacer por difracción de rayos X un análisis muy detallado de estos receptores acoplados a proteínas G y dar respuesta a muchas enfermedades metabólicas, cardiovasculares, del sistema nervioso central y que parecen prometedoras en estos años. Muchas gracias por su atención y los